Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ingeniera. Sí se le logra escuchar. Gracias. Bien, vamos a empezar. ¿Dónde habíamos quedado? Mientras despierta Jonathan. Ya, por favor, ¿será que un poquito antes de las 4:15 me pueden hacer recuerdos que tengo una reunión? Van a disculpar. A las 4:13 por ahí. ¿Ya? ¿Alguien que se acuerde? Porque yo a veces me olvido y sigo y voy a llegar tarde a mi reunión. Por favor. Ya. Ah, y otra cosa, la verdad es que no me he podido comunicar con el doctor, así que por ahora seguimos sin la fecha de su examen. Eh, Les mentiría si yo les doy una fecha o una aproximación porque no tengo la menor idea. Así que lo único que les puedo decir es que sigan estudiando, sigan leyendo, sigan practicando hasta que podamos tener la fecha. ¿Está bien? Y en caso de que no creo, la verdad, que sea el día viernes, y ya el día viernes con más tiempo, si quieren, hacemos lo que estábamos haciendo en la clase pasada, que eran algunas preguntas, para que así ustedes vayan practicando también. Ya, estábamos viendo esta parte, que ya casi es lo último de este tema, donde habíamos hablado un poco sobre la aplicabilidad de la ley de Darcy, y habíamos dicho que, bueno, como las velocidades de flujo del agua subterránea son muy pequeñitas, entonces desestimamos o no tomamos en cuenta este valor de aquí, que es el valor de qué? De la energía cinética, el cual está compuesto por la velocidad al cuadrado respecto a qué? A 2 veces la gravedad. Entonces no lo tomamos en cuenta y es por eso que el valor nos queda de esta manera, ¿verdad? Entonces, en este caso, a este término le llamamos carga piezométrica o también carga potenciométrica. Entonces, en este caso, fíjense aquí, se los voy a hacer más grande para que se vea mejor. Continuando con eso que habíamos visto, fíjense que nuevamente tenemos aquí la figurita que habíamos visto al inicio para poder determinar o referirnos a la ley de Darcy, donde en este caso, obviamente, refiriéndonos a todos estos significados físicos de todos los componentes que hemos visto que podemos encontrar en la ecuación que está dada por la ley de Darcy, habíamos dicho, bueno, entre la sección 1 y la sección 2 de este tubo, ¿ok? Ya sabemos que tenemos un material granular. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ingresamos el agua, nosotros hemos visto que obviamente esta carga piezométrica va a ser diferente a la número 2. ¿Por qué? Porque tenemos un tubo inclinado. ¿Y esto qué nos genera? Nos genera prácticamente delta H, que nos representa al final de cuentas la pérdida de carga que existe entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, es por eso que nosotros hemos utilizado o utilizamos esta ecuación o esta ley de Bernoulli. Y ya sabemos que se expresa de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, no estamos utilizando la energía cinética. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es demasiado pequeña y no la tomamos en cuenta. Pero lo que sí vamos a tomar en cuenta siempre es esta pérdida de carga entre la sección 1 y la sección 2, o el punto 1 y el punto 2. Es por eso que aquí, fíjense, está más S delta H. Ahora bien, en relación a esto de la conservación de la energía, sabemos que, de acuerdo a nuestra figurita, esa diferencia de carga, ¿por qué está dada? Está dada simplemente por mi altura 1 y
y altura 2, ¿verdad? Entonces, ese diferencial de carga o esa variación de la carga es respecto a las alturas del punto 1 y del punto número 2. Entonces, este es el valor que nosotros tenemos incluido ¿en qué? En la ecuación de Darcy, acuérdense, la que vimos en la clase pasada, donde tenemos este término de aquí que está casi al final. Entonces, ¿de dónde viene? De lo que acabamos de ver, de la pérdida de energía que se produce cuando el fluido tiene que viajar del punto 1 al punto 2. Entonces, en ese viaje es lo que encontramos esa diferencia o esa pérdida de energía o diferencia de carga. Bien. Aquí también tenemos, fíjense, siguiendo con la parte de la aplicabilidad de la ley de Darcy, esta ley, descrita por este ingeniero que ya les hablé un poquito al inicio también de la clase pasada, ¿dónde se utiliza? O cuándo deja de cumplir, cuándo no la podemos utilizar a esta ley de Darcy. Primero que todo, cuando el caudal deja de ser linealmente proporcional al gradiente. Hemos hablado también ya qué es ese gradiente. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando prácticamente R o este número de Reynolds, ¿ok?, varía entre 1 y 10. Pero en este caso, por eso es que aquí, fíjense, el número de Reynolds debe ser menor o igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Solamente nosotros podemos utilizar la ley de Darcy o la ecuación de Darcy cuando nosotros tengamos estas velocidades pequeñas. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esas velocidades pequeñas? Cuando ese número de Reynolds sea menor o igual a 1. Entonces, fíjense aquí, dice no existe número crítico de 0.1 a 75, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Esto de aquí. ¿Cuándo es aplicable esta ley o esta ecuación de la ley de Darcy? Cuando tengamos un flujo que tenga este tipo de características. Bien, refiriéndonos ahora a la parte del flujo saturado, por ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un flujo saturado? Seguramente, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una presión de poro positiva. ¿Se acuerdan de la estructura del suelo? Entonces, eso está debajo de esa superficie freática. Este flujo saturado es producido ¿por qué? Es producido por un gradiente hidráulico que se induce por la gravedad. Entonces, ese gradiente hidráulico, habíamos visto también en la clase pasada, lo que era el gradiente o el potencial hidráulico, el gradiente potencial hidráulico, donde está referido, por supuesto, a lo que es la parte del flujo. Entonces, el flujo saturado, ¿por qué se produce? Se produce por este gradiente hidráulico. ¿Y quién induce al gradiente hidráulico? Por supuesto que la gravedad, porque habíamos dicho, ¿cómo se mueve el agua a través de el suelo? ¿O cómo se mueve el agua subterránea? Se mueve por gravedad o por estas pérdidas de energía que están dadas por este gradiente hidráulico. Es decir, si vamos a ir de un punto a otro, así como en el tubito, acuérdense, ¿qué pasa? Tenemos una cierta pérdida de energía respecto a la longitud que está avanzando el fluido. Entonces, con esto también tiene que ver esta parte del flujo saturado. Ahora bien, existe también o está presente en este análisis esta parte de la conductividad hidráulica, que por supuesto hemos visto ya que esa conductividad hidráulica depende de qué. Depende, por ejemplo, del grado de humedad del suelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, seguramente un tipo de suelo como arena quizás es menos conductible que un tipo de suelo que sea de arcilla o viceversa, sea cual sea el acertado. Pero es diferente un tipo de suelo con otro tipo de suelo.
¿Referido a qué? A la conductividad hidráulica, porque esta es una característica de cuán fácil le es al fluido moverse a través de todo este medio poroso o a través del suelo. Entonces, fíjense. Por ejemplo, si tenemos un número de Reynolds igual a 1, seguramente vamos a tener un suelo que tiene un diámetro de 0.5 milímetros y este tipo de, o este número, o esta dimensión está dado para arenas gruesas. Entonces, fíjense, cuando nosotros estemos hablando de arenas gruesas, ok, en el suelo que estemos analizando la parte del caudal o del flujo, en arenas gruesas sí puedo utilizar la ley de Darcy. ¿Por qué? Acabamos de decir en el cuadro pasado que se utiliza cuando tengamos un número de Reynolds menor o igual a 1. Entonces aquí, cuando es 1, ¿qué tipo de material tenemos? Arenas gruesas. Bien, ¿y cuáles son esas situaciones posibles? Por ejemplo, en suelos naturales. De acuerdo al tamaño medio del grano, es menor. ¿Ok? De acuerdo al tamaño de material o del suelo o de cada una de las partículas del suelo, entonces, para los suelos naturales, por ejemplo, es así. Pero para suelos artificiales está dado, ¿por qué? Por los diques. Y como finalidad, por supuesto, alta permeabilidad o alta impermeabilidad, porque ya sabemos que donde nosotros vayamos a construir nuestra estructura, sabemos que quizás vamos a poder tener suelos impermeables y también podemos tener suelos permeables. Hemos visto que hay muchas veces de que, por ejemplo, en las presas, ¿qué pasaba? A veces no nos cumplían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos esos factores que no nos cumplían ni al vuelco ni al deslizamiento. Entonces es con eso que tiene que ver con el tipo de suelo también, si son muy permeables o si son impermeables. La velocidad lenta, es decir, bajos números de Reynolds, para estos casos, nuevamente, fíjense, estamos repitiendo de que cuando tengamos velocidades lentas, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener números de Reynolds menores a 1, es decir, muy bajitos, y ahí es cuando nosotros podemos aplicar esta ley de Darcy. Entonces, en todos estos casos es aplicable. Bien. Por supuesto, también fíjense aquí, seguimos con la aplicabilidad. ¿Dónde también es aplicable? En la zona badosa. ¿Qué quiere decir? O a qué llamamos zona badosa. A esta zona también se la conoce como una zona no saturada. ¿Ok? Es la parte de la masa de suelo, por así decir, que consta de la superficie y también de la parte superior del nivel freático. ¿Qué quiere decir? Que esa zona, a ver, les voy a hacer un pequeño esquemita aquí. Es muy fácil, pero a veces al decir las palabras uno no lo entiende. Si tenemos esta parte del suelo, ¿ok? Y por ejemplo, el nivel freático más o menos está desde esta parte de aquí. A partir de ahí tenemos ese nivel freático. Entonces, ¿qué sucede? Se le llama zona badosa a la zona que no está saturada, es decir, a la zona antes de llegar a este nivel freático, ¿ok? A esta parte de aquí. Entonces, a eso se le llama zona badosa. Ahí, a esa parte de ahí. A eso nos referimos con esto de aquí. Ahora bien, lo voy a borrar porque lo hice muy feo. Ya. Entonces nosotros podemos considerar, por ejemplo, el típico flujo de agua donde se maximizan algunos factores. ¿Cuáles son estos factores? Como por ejemplo, cuando el flujo es producido, aquí ustedes lo tienen también, por la gravedad cerca de la saturación en un medio poroso grueso. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto hemos visto de que actúa por gravedad, ¿verdad? Para moverse de un lado al otro, lo que les acabo de mencionar también.
Si el agua quiere viajar de un punto a otro, seguramente lo va a tener que hacer por gravedad y además de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir esas pérdidas de energía y nos va a aparecer ese gradiente hidráulico, etc. Entonces, además de eso, el diámetro máximo es alrededor de 1 milímetro y obviamente el flujo vertical puede ser tan alto como de 1 centímetro, que más o menos son 14 metros al día. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos esta medición, ok, hablando de manera vertical, antes de llegar a esta parte del nivel freático, ok, podemos contar desde 1 centímetro, es decir, esto ya sabemos que no se da en muchos casos de que cabemos 1 centímetro y encontremos el agua, pero cuenta desde esa medida hasta, por ejemplo, los 14 metros. Que ustedes saben que a partir de que nosotros, si es que estamos analizando esta parte del suelo, sabemos que hasta una cierta profundidad ya podemos encontrar agua, ¿verdad? Podemos ver la humedad del suelo y quizás algún caudal. Entonces, más o menos, si nosotros hacemos algunos cálculos con estos valores que estamos hablando aquí, vamos a tener un número de Reynolds de 0.167. Y está bien, ¿por qué? Porque estamos diciendo de que cuando es válida esta ley de Darcy, cuando tengamos que el número de Reynolds es menor o igual a 1. Entonces, sí está cumplido. Me voy a volver a mi flechita. Además de eso, también fíjense que podemos hacer referencia a la extracción de vapor del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de velocidades del aire, pueden exceder los 30 metros días o 0.0035, como lo pueden ver acá. Entonces, obviamente, si nosotros hablamos de que en las primeras capas del suelo, ok, a ver, se los voy a volver a dibujar aquí. Y esto es algo que también estamos recordando, ya lo hemos visto también. En este caso, si el suelo tiene, por ejemplo, varias capas, ¿ok? Y nosotros tenemos, por ejemplo, que el agua que se puede infiltrar hasta alimentar esta parte de aquí por donde tenemos ese caudal subterráneo, tiene que pasar por todas estas capas del suelo. Pero, obviamente aquí, cuando el agua esté pasando por estos poros, por las primeras capas, o por la primera, ¿qué va a pasar? Si tenemos la radiación del sol, ¿ok? Entra en contacto directo con el suelo, ¿qué va a pasar? Incluso el agua que se puede encontrar en estas primeras capas se puede volver a la atmósfera en forma de ¿qué? En forma de vapor de agua y se produce la evaporación. Entonces, fíjense que incluso en esas primeras capas del suelo o incluso a partir del suelo se puede dar este proceso. Y obviamente, estas velocidades de aire que puedan existir aquí en la superficie también ayudan a todo este proceso. Por eso que aquí habla de algunos valores de esas velocidades. Además de eso, de que si estamos hablando de caudales o flujos que tengan este número de Reynolds, para este tipo de flujo, por ejemplo, de aire en el mismo suelo, en el ejemplo anterior es 0.02. ¿Qué quiere decir? Que como el agua, ok, nosotros sabemos de que, bueno, tal flujo o tal fluido puede tener este número de Reynolds. Pero no se olviden de que también el agua, cuando se convierte por ese calor latente de evaporación, que se convierte en este vapor, ¿verdad? Vapor de agua. Entonces, a ese vapor, ok, aunque sea vapor, igual es otra forma del agua. Entonces, también se le puede analizar este número de Reynolds. Es por eso que hablamos de vientos y es por eso que hablamos de flujo de aire, fíjense. Es igual, es el fluido
y es el vapor de agua que se ha convertido, que antes estaba en forma líquida. Entonces, ahí también nosotros podemos medir esas velocidades. Bien, aquí tenemos algunos otros factores también donde es aplicable esa ley de Darcy. Primero que todo, en el flujo saturado y flujo no saturado. ¿Dónde está el flujo no saturado? Aquí en las primeras capas del suelo, y el flujo saturado obviamente está más abajo o más profundo. En el estado estacionario y transitorio, es decir, si el flujo está completamente inmóvil o si está transitando o está viajando de un punto A a un punto B, podemos utilizar la ley de Darcy. Flujo en acuíferos y acuitardos. Ya sabemos qué son los acuíferos, pero ¿qué son los acuitardos? Así como los acuíferos, también es una formación geológica que almacena agua, ¿ok? Pero que la transmite de una manera mucho más difícil o es más dificultosa. Entonces, en porciones bastante pequeñas. Es por eso de que los acuitardos, como su nombre lo dice, no son como estos de acá, tardan, ¿ok? En ceder el agua, tardan mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque esa transmisión es bastante lenta y además es en pequeñas cantidades. También tenemos en el número 4, fíjense, flujo en sistemas homogéneos y heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Obviamente es muy diferente aquí en estos isótropos o anisótropos. En este caso, para los homogéneos y heterogéneos, ustedes saben que algo homogéneo es algo que esté en un mismo sistema. Y heterogéneo, ¿qué quiere decir? Que seguramente en el momento de analizar el caudal, no solamente lo estamos analizando de forma lineal, sino que también más allá se van a ir introduciendo por infiltración más caudal. Entonces, de la misma manera como, por ejemplo, ustedes han visto en redes de alcantarillado. ¿Qué pasa? Tenemos un conducto central donde las demás tuberías se van incorporando y van aumentando el caudal central de ese conducto principal. Entonces, de la misma manera, existen estos sistemas homogéneos y heterogéneos, donde podemos almacenar, o bueno, el caudal subterráneo puede alimentarse de diferentes fuentes, no solamente de una. Aquí en el medio isotrópico, ¿qué quiere decir? Significa que es igual en todas las direcciones de su espacio. Eso significa isótropo. Entonces, en este caso, sus propiedades mecánicas son diferentes en todas las direcciones. En este son iguales y en este anisotrópico son diferentes, ¿ok? Aquí son iguales y aquí son diferentes, eso quiere decir. El flujo en rocas y medios granulares también. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, refiriéndonos nuevamente a la parte de los acuíferos, esta composición geológica de las rocas, donde podemos nosotros encontrar cantidades de agua almacenada, no solamente pueden ser grandes rocas, sino también medianas o incluso pequeñitas. Entonces, también tienen la capacidad de almacenar el agua. Bien, la importancia de la ley de Darcy en las estructuras. Cuando nosotros, por ejemplo, estemos refiriéndonos al control del movimiento del agua en el suelo, que es de lo que estamos hablando, y al inicio de este tema yo les expliqué de que existen algunos daños, ¿okay?, que nos pueden ocasionar el que nosotros no controlemos o no sepamos cómo está yendo el agua o cómo se mueve el agua a través del suelo. Entonces, pueden ocasionarnos muchos daños y obviamente estos aspectos son muy importantes en ingeniería civil. Todos estos problemas se van a presentar siempre y cuando nosotros, por ejemplo, trabajemos en suelos que estén saturados con presencia de agua, porque obviamente en un suelo totalmente
impermeable, la verdad es que va a ser muy difícil que el agua pueda ingresar por ahí. Pero en los suelos saturados, con presencia de agua o gran cantidad de agua, sí nosotros tenemos que analizar este aspecto. ¿Y cómo lo hacemos? Al hacer las excavaciones, por ejemplo, aquí igual ustedes lo tienen en sus apuntes. Al construir los caminos y autopistas, ¿sí? También al proyectar las presas de tierra u hormigón, que fueron los temas pasados que ya hemos visto. En los diques y terraplenes también podemos tener presencia de agua en los suelos saturados o donde se va a construir la estructura, y al construir las cimentaciones. Nosotros podemos observar toda esta parte de aquí del suelo saturado que tiene presencia de agua. Pero si estamos hablando de suelos no saturados, entonces seguramente no vamos a tener ningún inconveniente y no vamos a necesitar hacer tal análisis. Pero en este caso, por lo general, sí se lo hace. No solamente a modo de prevención, sino para saber qué tipo de suelo es el que se está utilizando antes de poder construir la estructura que vayamos a construir, sea cual sea. Bien, aquí también tenemos algunos otros aspectos de esta importancia, por lo que acabamos de decir en el cuadro pasado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que resolver? Prácticamente es un problema del flujo del agua, ¿verdad? Entonces, como ingenieros, debemos de obtener la información fundamental respecto a muchas cuestiones, como por ejemplo, tenemos que saber cuál sería ese gasto o caudal, no se olviden que es lo mismo, de filtración en la zona que nosotros querramos estudiar o en nuestra zona de análisis. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser esa cantidad o volumen de agua que se puede filtrar, por unidad de tiempo hacia, por ejemplo, una excavación abierta, donde vayamos a construir la obra? Y también, ¿cuál es esa cantidad de agua que se nos puede embalsar y que más o menos nosotros tenemos que estimar por infiltración cuánto se va a perder a través de, por ejemplo, un dique? Entonces, tenemos que saber más o menos las cantidades y estimar estos caudales. No solamente los caudales, sino estimar también cuánto se nos puede infiltrar. ¿Por qué? Porque no se olviden que una vez que el agua se va a infiltrar, seguramente va a pasar por la zona no saturada hasta llegar a la zona saturada. Pero antes de llegar a la zona saturada, sabemos que de alguna manera nuestra estructura está en peligro. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí, pegado a la fundación. Entonces es algo que tenemos que analizar. Así también, fíjense aquí ustedes igual lo tienen en este punto, las presiones. Tenemos que saber cuáles van a ser esas presiones dentro de la masa de suelo y sobre las estructuras. Es decir, todas esas fuerzas que hemos analizado en, por ejemplo, el tema de presas, no solamente de relleno, sino también de hormigón, existen fuerzas y presiones que vamos a analizar en la parte del suelo y también las que provienen de la parte de arriba, donde va a estar la estructura o de la misma estructura. Las sobrepresiones de filtración también. ¿Con esto a qué nos referimos? También tenemos que tomar en cuenta esas supresiones. En este caso, por lo general, eso se toma en cuenta solamente para las presas. Para los terraplenes ya es muy diferente. Y la influencia del flujo de agua sobre la estabilidad general. ¿De qué? Del suelo a través del cual el agua se va a infiltrar. Entonces, esa zona tiende a tener demasiado caudal o en esa zona llueve mucho, y para eso nosotros ya sabemos que para hacer un análisis, antes de esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un balance, ¿verdad? De cada uno de los 12 meses del año y poder estimar cuánto llueve, cuánto se evapora, cuál sería la evapotranspiración real, y luego de eso estimar esos mismos caudales. Además de eso, también todas las posibilidades del agua de infiltración de que por ejemplo,
si tenemos demasiada infiltración o demasiado caudal dentro de nuestro medio poroso, obviamente, ¿qué nos puede producir eso? Nos puede producir arrastres, no solamente del material, por ejemplo, si nuestra presa está construida de un material suelto o de terraplén, pueden haber también erosiones y por supuesto las tubificaciones, que era de lo que yo les hablaba, que ocurrió, si no me equivoco, en nuestra ciudad, no me acuerdo si fue en Guarnes o en Montero, donde el auto se entró al espacio que se hizo por la tubificación. Entonces, todos esos problemas son los que nosotros pudiéramos evitar si hiciéramos una buena estimación del caudal que va a pasar a través del medio poroso, en donde va a estar situada nuestra estructura. Bien. ¿Qué hora es? ¿Ya me pasé o no? 4:06, ingeniera. Lo vamos a dejar aquí porque esto de acá ya es para que nosotros veamos al final una ecuación que es muy importante y empieza desde aquí, y no quiero que lo dejemos a medias para que todo concuerde y no se enreden ustedes. Bien, creo que hoy solamente hemos visto la parte de la aplicabilidad. No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto hoy o les quedó claro. ¿Ninguna? Ya, entonces nos vemos el día viernes para que podamos concluir esta parte donde ya vamos a ver una última ecuación que luego nos va a dar paso al siguiente tema y al último tema, donde vamos a ver cómo podemos resolver esas ecuaciones analizando en sí ya nuestra estructura y por supuesto parte de ese caudal que va a pasar a través del medio poroso. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo no solamente al tipo de suelo, a la conductividad hidráulica y a todos los factores que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, para eso es lo que nosotros estamos viendo esta ecuación. Nos falta una más, que la vamos a terminar el viernes, una ecuación más, y con eso ya vamos a entrar al siguiente tema, que es un poco más corta que la primera. Son solamente 2 temas, pero tampoco son tan cortos que digamos. Bien, si no tienen preguntas, entonces nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien, y si tengo alguna noticia de la fecha de su examen, les voy a avisar por el grupo. ¿Está bien? Listo, ingeniera. Gracias. Hasta Sí, luego. ingeniera, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera.